Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, aquí tempranito, para mí son las 7:40. Hoy mandé a mi esposo a llevar a las niñas a la escuela porque siempre soy yo que las llevo, pero hoy tengo que llevar a la más grande un poco más tarde, así que demasiado viaje en el día. Entonces aquí estamos aprovechando este tiempito para aprender un poco del capítulo 9 y empezamos. Capítulo 9 habla de la sabiduría y la mujer insensata nuevamente. Entonces vamos a empezar con este capítulo. Empieza diciendo, la sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. ¿Qué no está diciendo aquí la sabiduría, verdad? La sabiduría aquí vemos que hizo todo, todo un procedimiento, hizo la sabiduría. ¿Para qué? Vemos la respuesta a partir del versículo 3. Pero antes de entrar al versículo 3, vemos que la sabiduría hizo todo una preparación. ¿Qué hizo la sabiduría? Edificó la casa. Cuando hablamos de edificar, ¿verdad? Es como construir, tengo que creo el significado, pero edificar es como construir, ¿verdad? La sabiduría construyó, como preparó, como elaboró, ¿verdad? Que sí, su casa, labró sus 7 columnas. Cuando hablamos de labrar, ¿verdad? Cuando Dios se refiere a labrar la tierra, significa, ¿verdad? Trabajar la tierra. Significa a trabajar en la tierra, ¿verdad? Que es trabajar, labrar la tierra, sembrarla, echarle agua, preparar la tierra, ¿verdad? Para sembrar las plantas para que den buenos frutos. Entonces, antes de empezar a sembrar semillas o sembrar plantas, tenemos que labrar la tierra, ¿verdad? Entonces dice que la sabiduría edificó la casa, ¿verdad? Preparó la casa, construyó la casa, labró sus 7 columnas. Cuando habla de sus 7 columnas, ¿por qué 7? ¿Verdad? Recuerde que el número 7 es el número de Dios, y cuando vamos desde el principio en Génesis, nos dice que 7 días tomó el Señor para preparar todo lo que era la creación, ¿verdad? Al séptimo día él se descansó, pero está incluido dentro de esos 7 días. Entonces, dice, labró sus 7 columnas, o sea, preparó, ¿verdad que sí? Sus 7 columnas, mató sus víctimas y mezcló su vino. Mató sus víctimas. ¿A qué se refiere? Es cuando se hace sacrificio, ¿verdad que sí? Para el Señor, cuando en ese tiempo hacían el sacrificio con los animales, ¿verdad que sí? Los sacrificaban para sacarle la sangre, y entonces daban eso como ofrenda, como olor fragante al Señor. Entonces dice, mató sus víctimas. Es como si fuera, aquí está hablando como simbolizando, ¿verdad que sí? Lo que está haciendo la sabiduría. ¿Para qué? En el versículo 3 empieza a decirlo. Dice, mató sus víctimas, o sea, sacrificó también y mezcló su vino. Cuando habla de mezcla, estudiando del vino, mezcla de su vino, se habla de que el vino es mezclado con agua. Entonces, cuando se refiere a la mezcla del vino con agua, se está hablando de lo que viene siendo la palabra de Dios. Entonces, cuando habla de que mezcló su vino, mezcló su vino con agua. Habla aquí, mezcló su vino con agua. Cuando se refiere al vino, se refiere a la palabra de Dios. Y estudiando aquí dice que el agua representa la palabra. Y cuando habla de vino, ¿verdad? Ahí agua es
mezclando los dos. Entonces a esto se refiere en esta parte. Mezcló su vino ¿con qué? Con agua, porque significa la palabra de Dios. Entonces dice, y puso su mesa, o sea, sirvió su mesa, ¿verdad? Que se hizo todo esto, la sabiduría hizo todo este procedimiento y serví mi mesa. Es como cuando nosotros vamos a recibir invitados, ¿verdad? Vamos al supermercado, compramos todos los alimentos que vamos a preparar, preparamos todos los alimentos, limpiamos la casa, ¿verdad? Que si hacemos un sacrificio para tener todo bonito, todo ya ready para cuando vengan esos invitados especiales para nosotros y preparamos nuestra mesa hermosa y está todo ready para recibir a nuestros invitados. Entonces, esto es lo que está haciendo la sabiduría. Entonces, a partir del 3 dice, y envió sus criadas, dice la sabiduría, y envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Clamó. El 4 dice, a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice. El 5, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Desde el 3, y envió sus criadas. Cuando habla de envió sus criadas, se refiere aquí, criadas, envió a quien la sabiduría, a sus criadas. Envió a sus fieles, envió a sus siervos, envió a sus servidores, envió a sus apóstoles, envió a su gente, ¿verdad? Entonces, la sabiduría envió a quién? A sus siervos, ¿verdad? Que se envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, o sea, se fueron a lo más alto, o sea, el lugar más alto donde el pueblo pudiera escuchar el clamor, el grito de la sabiduría. Y dice a cualquier simple, cuando habla aquí la palabra de cualquier simple, ven acá, lo que nos está diciendo simple, ¿verdad? La palabra simple es algo, podemos decir a veces como insignificante, ¿verdad? Es muy simple, es muy insignificante, es muy, eh, no dice mucho, ¿verdad que sí? Pero cuando se refiere aquí al simple es como al falto de cordura. Ve, siervos, vayan al lugar más alto de la ciudad y clámenme, dice la sabiduría, vayan, ¿verdad? La sabiduría está aquí hablando personalizada, vayan y griten y clamen a lo más simple, ¿a quienes? A los faltos de cordura, ¿verdad? A aquellos que, que todavía como que ignoran, me ignoran a mí, o sea, me ignoran a mí como sabiduría. Entonces vayan y griten a estas personas y díganles, vengan acá, a los faltos de cordura. Cuando se refiere también a esta palabra de nosotros habíamos buscado el significado de los faltos de cordura, pero son a las personas que se refiere como a los insensatos de corazón, o sea, aquellos que están perdidos, aquellos que ignoran, aquellos que me ignoran, aquellos que, que tienen su corazón desviado, vayan donde ellos, vayan, mis siervos, y grítenle. Y yo me pongo a pensar, ahora eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, sus siervos. O sea, ya la que conocemos del Señor, la que ya tenemos una relación con Dios, la que eh, eh, hemos tenido una experiencia con Dios. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer, hablar las nuevas buenas del Evangelio, ahí a predicar la palabra, ahí a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, aquí la sabiduría está haciendo lo mismo, o sea, la sabiduría nos dice, vayan mis hijas, vayan al lugar más alto de la ciudad y háblenles a esas simples, háblenles a esas mujeres faltas de cordura que tienen necesidad de conocer verdaderamente de la palabra de Dios. Entonces, dice a los faltos de cordura y dice el 5, venid, comed mi pan y bebed el vino, ¿verdad? Todos sabemos lo que es el pan y el vino que representa, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Que sí, dice comer mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Voy a hablar del vino que yo he mezclado, el vino que se mezcla con agua, que significa la palabra de Dios. O sea, vengan a mí,
vengan a mí, comer mi pan, comer mi vino, vengan a mí, conózcanme. Entonces el 6, dejad las simplezas y vivid, o sea, dejen esa vida que están llevando, dejen yo siento aquí como dejen la ignorancia, dejen de vivir esa vida sin cordura y dejen esa vida tan simple que no lo va a llevar a ningún lado. Y vengan a mí y vivir, ¿verdad? Siempre cuando nos referimos aquí a la sabiduría que habla de vivir, estamos hablando de la vida eterna, ¿verdad que sí? Y también de la vida eterna y también aún en la vida terrenal. Eh, Vivir con sabiduría nos llena de poder vivir con gozo, con tranquilidad, con paz, con abundancia de esas cosas, ¿verdad? Con abundancia de paz, de tranquilidad, de gozo, de una vida eh, apacible, de una vida calmada en el sentido de que no estamos agitadas, no estamos, nos preocupamos, pero tenemos esa seguridad y esa paz que nos da el Señor a través de su palabra. Entonces, también es vivir una vida de bendición, una vida de bendición en el sentido de que no importa lo que esté pasando, yo me siento tranquila, me siento en paz, me siento en comunión con Dios, me siento satisfecha, cómo estoy llevando mi vida, porque ¿verdad? Voy caminando con Dios día a día, tratando de obedecerle, tratando de agradarle. Entonces, aquí me está hablando también como aquí en la tierra también, vivir una vida en abundancia de bendición, pero de esas bendiciones emocionales, espirituales, de esas bendiciones morales, porque qué bueno es poder hacer las cosas bien. Uno se siente bien. Cuando uno no hace las cosas bien, cuando uno no actúa de la manera correcta, no nos sentimos bien, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se constricta y de una vez nos deja sentir y nos deja saber, eso no estuvo bien. Pero qué bueno que el Señor, ¿verdad? No, nos perdona. Me pasó, aquí haciendo un paréntesis, ¿verdad? Me pasó, qué sé yo, antes de ayer, era que iba buscando a las niñas a la escuela y entonces cuando iba por un semáforo y siendo honesta en ese momento, creo que mi esposo me pasó un mensaje y entonces quería leer el mensaje y entonces reduje la velocidad, reduzco la velocidad, ¿verdad? Porque sé que estoy llegando al semáforo y entonces estoy como chequeando el mensaje, manejando, pero estoy como chequeando el mensaje, ¿verdad? Que no se debe hacer, pero siendo honesta, a menos yo a cada rato, wow, me pasaron un mensaje, espérate, déjame ver dónde hay un semáforo, o sea, estoy pendiente de ese mensaje. Y entonces cuando estoy llegando al semáforo, no me estoy dando cuenta que el semáforo cambió a rojo. Voy al paso, porque cuando estoy en ese proceso de que necesito leer lo que me están poniendo, reduzco mi velocidad y voy al paso y chequeando mis espejos. Pero no me doy cuenta que ya paso un poco la raya donde pasan los peatones y ya mi semáforo cambió y entonces venía un carro que yo estaba así en esta dirección y había un carro que estaba así y ya estaba su flecha en verde para doblar. Entonces yo como que voy al pasito, ¿verdad? Y entonces el carro como que ve como ella se va a parar o no se va a parar e inmediatamente como me pita, como párese porque yo necesito pasar. Entonces en ese momento como que me molesto, siendo honesta. Y entonces mi mito, como iba al pasito, entonces mi mito solamente como que topo el freno y ya estoy parada. Porque estoy al pendiente, pero me cambió el semáforo. Y entonces cuando me pita, ahí es como que miro, oh sí, está en rojo. Y cuando me pita me molesto. Y entonces le hago seña y le digo, pase, pase. Y entonces dice Ricky, sí, mami, porque eh, te pitó, mami, sí, mami, te pitó, como que dice, ¿para qué te pita? Y entonces yo, sí, 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 ¿para qué me pita? A mí una de las cosas como que más me molestan es como que me toquen bocina. Y entonces yo, sí, ¿para qué me toca bocina? Porque que pase, ni que yo estuviera andando como una loca ahí. Pero obviamente me molesto por algo que no debí de molestarme,
porque la que estaba mal era yo. Primeramente, no debía de estar atendiendo al teléfono. Segundo, debía de estar atendiendo al semáforo. Y tercero, la persona pensaba, ella va a pasar, no va a pasar, ¿qué va a hacer? Se me va a pasar mi hora de doblar. Usted sabe que los semáforos, cuando son para doblar, la luz es bastante rápida. Se me va a pasar mi hora de doblar, entonces, ¿qué usted va a decidir, señora? Entonces, cuando oigo la bocina, inmediatamente yo le digo yo, pero pase, pase, como quien dice, ¿qué es lo que me está tocando? Y después me sentí mal, ¿verdad? No dije ninguna mala palabra, no, no le grité, no bajé el cristal, pero me molesté. Yo digo, señor, ¿por qué me molesto? Si la que está mal soy yo. Qué bueno que me pitó, porque tal vez si no me pita, yo sigo al pasito y no me doy cuenta, y entonces ahí tenemos un problema. Entonces, qué bueno que el Espíritu Santo nos alerta, entonces uno se siente mal, ¿verdad? Y uno, Señor, perdóname, mira, esta no es mi actitud, no debo de actuar así, debo de reconocer cuando estoy mal. Entonces, a veces actúo como una simple y qué vergüenza me da. Y soy honesta, qué vergüenza me da, pero de verdad este estudio me ha ayudado tanto porque es que es 24/7 todo lo que he aprendido pensándolo aquí en mi cabeza de la sabiduría y esta actitud, y está actuando como una insensata, está siendo una simple, y está sin cordura, y está esto, y está lo otro, y es el Espíritu Santo ahí, ahí, ahí. Y yo, gracias Señor, porque lo necesitaba verdaderamente. Seguimos, tengo un paréntesis dándole, ¿verdad? Un ejemplo, porque a veces uno cree que esas simples cosas no son importantes. Para mí sí son importantes porque yo oro al Señor que me ayude a tener su carácter. Entonces, ahí vamos. Entonces, deja las simplezas y vivir, deja la simpleza y vivir, dice el Señor, a través de la sabiduría. El 7, el que corrige, vamos aquí, oigan esto, el que corrige al escarnecedor, el que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta. El que corrige al escarnecedor, déjame poner la Biblia aquí, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Y buscando aquí la palabra escarnecedor, el significado que tiene aquí es como una persona burlona, como una persona superficial, como una persona que le vale lo mismo. ¿Entiende? Entonces, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Afrenta es como deshonra. El que reprende al impío se atrae mancha. En otra versión dice que está clara, que el que corrige al escarnecedor, o sea, la persona indiferente, burlona, atrae sobre sí deshonra. Y el que reprende al impío recibe insultos. Dice el 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. No reprendas, o sea, no corrijas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Y por qué la sabiduría dirá esto? Porque podemos pensar, bueno, pero ¿a qué nosotros vamos a corregir? Porque se supone que a las personas que están mal, a las personas que son impías, al escarnecedor, o sea, a las personas que le vale lo mismo, son las personas que nosotros tenemos que acercarnos y corregirlas. Pero recuerden algo, chicas. Las personas, cuando son de este tipo de personas, lamentablemente son personas que siempre van a estar en su postura de que ellos son los que están bien. Cuando son personas como un tipo escarnecedor que le vale lo mismo, que son burlonas, cuando tú le vienes a hablar de la palabra, cuando tú le vienes a hablar de la sabiduría de Dios, cuando tú le vienes a explicar lo que el Señor dice en su palabra, esas personas lo que hacen es que, como dice, te deshonra, te ponen en vergüenza, porque son personas que ya tienen su punto de vista, que ya tienen sus ideas, que ya tienen sus propios argumentos y que por más que tú quieras explicarles, por más que tú quieras enseñarles, por más que tú quieras darle razón de X cosa, esto es así, 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 esas personas le entra por un oído y le sale por el otro porque son personas que ya tienen su propio argumentos, son personas que se lo saben todo, son personas que ya ellos son sabios, ellos no necesitan que nosotras vayamos a corregirlos, ni a reprenderlos, ni a explicarle nada. ¿Por qué?
porque ellos están en su postura. Entonces, esos tipos de personas lo que hacen es que nos avergüenzan, nos hacen pasar vergüenza. ¿Por qué? Porque van a venir con sus burlas, van a venir con sus argumentos que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, nos van a poner como entre la espada y la pared, porque son personas necias, en poca palabra. Entonces, por más que tú insistas con esas personas necias, esas personas no le importa lo que tú le digas. Entonces, la sabiduría nos dice, el que corrige al burlón, o sea, al escarnecedor, trae deshonra. Vamos a ser deshonrada, vamos a leerla aquí. Y el que reprende al impío recibe insultos. Entonces, en poca palabra, olvídate de esas personas. Y podemos decir, pero ¿cómo va a ser, Gilda? Nosotros somos mujeres cristianas. Sí, somos mujeres cristianas, pero con sabiduría. Entonces, esos tipos de personas, cuando yo me encuentro con esos tipos de personas, simplemente yo sé cómo callar mi boquita rápido y, Señor, ten misericordia, hago una oración, Señor, ten misericordia, te pido por esa persona, ablanda su corazón, si es tu voluntad, talalán, 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 y orar por esa persona, porque recuerden, chicas, nosotras no somos Dios, y a veces hay personas que creen que son Dios, y miren que me he tocado con muchas, que actúan de esa manera, y, ¿verdad? Viven siempre toda su vida espiritual, y todo es que piensan que pueden solucionarlo. Incluso hay personas que eh, se acercan a mí y nos dicen, por ejemplo, ahí está con el Ministerio de Matrimonio, necesitamos la ayuda, Tavares, necesitamos la ayuda de los Tavares, necesitamos que usted esto, necesitamos que usted lo otro. Nosotros estamos aquí para ayudar a todas las parejas que el Señor ponga en nuestro camino. Pero también mi esposo y yo entendemos que nosotros no somos Dios y que nosotros no vamos a cambiar el corazón de nadie. Entonces, hay parejas que si están dispuestas a recibir la ayuda, nosotros estamos dispuestos a dejar el pellejo por esas parejas. Pero no nos da el caso de que hay parejas que tienen el problema, que llaman a uno y que uno está tratando de ayudar, pero que no tienen ningún interés de poner de su parte para cambiar esa o todas esas situaciones que vienen arrastrando. Entonces, lastimosamente, nosotros, mi esposo y yo, trabajamos de esta manera. Llegamos hasta un punto donde nosotros decimos, bueno, y lo hemos dicho algunas parejas, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo. Si ustedes tienen el deseo de poder cambiar, nosotros estamos dispuestos para ser su coach, para trabajar con ustedes. Pero si nosotros cada vez que nos reunimos con ustedes, los visitamos y todo es las cosas igual o peor y ninguno de los dos ponen de su parte, nosotros nada podemos hacer y nos retiramos. Oramos 1, 2 o 3 días y el Señor se encargue, porque nosotros entendemos que no somos Dios y que mi esposo y yo no vamos a cambiar el corazón de nadie. Entonces hay personas que creen que son Dios, entonces obligatoriamente quieren abordar a esas personas y seguir insistiendo cuando la misma palabra dice, no te metas con esa gente porque son burlones, porque no le importa lo que tú estás diciendo, porque lo que van a hacer es que te van a deshonrar y te van a hacer pasar vergüenza. Déjenme apagar esta estufa, chicas. De vuelta, haciéndole la comidita al principito Josías desde temprano, porque salgo de eso temprano. Entonces, seamos sabias empleando nuestro tiempo con las personas. Yo esto lo he aprendido. Antes no, cuando empecé, ¿verdad? El Señor me dejó ver que el Señor no había llamado a mi esposo y a mí para trabajar con la gente. El Señor no ha llamado para trabajar con la gente. Y el Señor puso ese sentir en nosotros, está en nuestro corazón. Amamos las almas. Y realmente nosotros estamos para trabajar con la gente porque es el llamado que el Señor nos ha hecho a mi esposo y a mí. Lo sabemos claramente. Y cuando empecé ya el Señor me puso a empezar a trabajar con la gente,
yo me preocupaba, me preocupo, pero era como siento carga, porque cuando tú amas las almas sientes carga, pero era algo como que quería ayudar para resolver, que quería ayudar. Y yo, Señor, yo sé que tú me puedes usar, y quería ayudar hasta que el Señor me enseñó que hay un punto donde yo debo llegar. Mi hija, yo te voy a usar hasta aquí. Hasta aquí, ya tú no puedes hacer nada porque no eres Dios, ya me encargo yo. Entonces yo tuve que aprender eso. Y también aprender a pedir al Señor a darme discernimiento en cuándo y en qué momento y en quién invertir mi tiempo, porque mi tiempo es valioso y el tiempo de ustedes como hijas de Dios y siervas de Dios es valioso. Entonces, yo necesito saber, Señor, si vale la pena invertir mi tiempo en esta persona, vale la pena invertir mi tiempo en este servicio a ti. En todo tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Entonces, yo oro al Señor, Señor, muéstranos. ¿Por qué? Porque no me quiero sentir culpable de que tal vez pude dar un poco más y no lo di entendiendo de que no, el Señor no me quería ir bregando mucho. Entonces, hay que orar al Señor, hay que orar. Cuando trabajamos con gente, hay que orar al Señor. Señor, muéstrame el tiempo que yo necesito invertir en esa persona. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Entonces, necesitamos sabiduría para todos, chicas. Hasta para servir al Señor necesitamos sabiduría. Para bregar con la gente necesitamos sabiduría. Escúcheme, pero es que ustedes saben, estas cositas había que explicarla ahí. Entonces, no nos sintamos mal, porque tal vez entendamos que una persona tiene necesidad de Cristo y esa persona está actuando. Tenemos que recordarnos de este pasaje que hemos aprendido. Esta persona está actuando como un escarnecedor. Este impío está actuando como escarnecedor, Señor, porque se está actuando como un escarnecedor o es un escarnecedor. Tú me dices que no me ponga a perder mi tiempo en eso, porque me va a deshonrar. Entonces, tenemos que ser sabia en esa parte, ¿verdad que sí? Seguimos. El 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Dice aquí, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio, pero si ya el sabio es sabio. Corrige al sabio y te amará. Pero la sabiduría dice, aún el sabio necesita ser corregido. Entonces ahí es donde nosotras tenemos que entender que no lo sabemos todo. Y digo nosotras porque tenemos que incluirnos, ¿verdad? Damos con personas que creen que lo saben todo. Cristianos, vamos a dejar ya a las escarnecedoras y a las impías dentro del reino de Dios, que lo saben todo. Entonces aquí habla, no lo sabemos todo. Dice, corrige al sabio. Aún al sabio es corregido. Corrige al sabio y te amará. ¿Por qué? Porque sabio, ¿por qué te amará? Porque el sabio es una persona, obviamente, valga la redundancia, sabia, una persona sensible de corazón, una persona que recibe la corrección, a diferencia del impío, del escarnecedor, no le gustan recibir corrección. Y vamos a ser honestas, casi a nadie le gusta recibir corrección. Entonces tenemos que aplicar la sabiduría en esta parte de poder recibir corrección. Y yo lo digo por mí, porque he tenido que aprender a través de mi esposo, que me ha enseñado, ¿verdad? Cuando mi esposo me decía, negra, porque yo creo que esto no está bien, no, porque, ¿verdad? Yo vengo de esta imagen donde yo era perfecta y el Señor tuvo que quitarme todos esos palitos. Entonces, cuando el Señor empezó a bregar conmigo en esa área, no, negra, creo que esto no está bien. Ay, tuve que aprender a reconocer, es verdad, y con mis hijas también. Mami, no, porque tú dijiste esto y yo no hice eso y eso, no era así. Me corrigió, ¿cierto? Es verdad, mija, perdóname. Entonces es difícil aceptar la corrección, porque, no sé, creemos que, no sé, ¿verdad? El Señor ha tenido que bregar conmigo en eso. ¿Y por qué pienso que es difícil? Por nuestra falta de humildad, ¿verdad? En mí, por mi falta de humildad, por mi orgullo, cosas que uno siente que están ahí, que no te ayudan a avanzar. Poca humildad, el orgullo, no ayudan a avanzar. Entonces, dice, corrige al sabio. Aún el sabio tiene que ser corregido. ¿Por qué? Porque no lo sabe todo y te amará. ¿Por qué te amará? Porque es una persona que recibe la corrección con amor.
Da al sabio y será más sabio. Da al sabio y seremos más sabia. ¿Verdad que sí? Mientras más nosotras damos, más sabias seremos. Aquí chequeando mis notas, si no se me ha pasado nada. Dad al sabio y más sabias seremos. Seguimos. En el 9. Enseña al justo y aumentará su saber. De lo que nosotras aprendamos, tenemos que enseñar, ¿verdad? No nos podemos quedar callada. Entonces el Señor nos está diciendo aquí a través de la sabiduría, ¿verdad? A través del rey Salomón que, que escribió de este libro, dice, enseña al justo, o sea, enseñemos al justo y aumentará nuestro saber. Claro, porque mientras más nosotras enseñamos, más aprendemos. Aquí estamos enseñándonos acerca de este libro de Proverbios. Estamos aprendiendo y estamos nutriéndonos. ¿Por qué? Porque estamos investigando, estamos estudiando, estamos analizando. Entonces, aún uno tenga un conocimiento de algo, mientras más tú enseñas, más aumenta nuestro saber. ¿Por qué? Porque más nos interesamos en seguir aprendiendo. El 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de sus santos es la inteligencia. Es el conocimiento, la ciencia. Tenemos que ser mujeres con ciencia, tener conocimiento, aprender. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y podemos decir, bueno, el temor de Jehová, que le tenemos miedo al Señor, que le tenemos temor a Jehová. Entonces empezamos en esta parte. Si tenemos temor, porque dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero tenemos que ser honestas. Realmente, cuando habla de la palabra temor, es miedo, ¿verdad? ¿A qué le tenemos miedo? O sea, nosotras, el principio de la sabiduría es tener el miedo a Jehová. Entonces, siendo sinceras, chicas, siendo honestas, una de las cosas que uno piensa antes de uno desobedecer a Dios, de uno no hacer las cosas correctas, cuando uno está en como en ese trance, como esto no está bien, esto al Señor no le agrada, esta forma de vivir, esto es lo que estoy haciendo, estamos sintiendo un sentimiento de temor, estamos sintiendo ese sentimiento de temor. O sea, si yo hago esto, a Dios no le agrada. Entonces, el temor es miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese temor? Porque el Señor nos dice, si eres sabia, tú tienes que tenerme temor. Si tú aplicas la sabiduría, entonces tienes temor de mí. Y claro que el temor tiene que tener un sentimiento de miedo, porque cuando hacemos las cosas incorrectas, van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos y cuando hacen algo incorrecto, no me van a decir que no lo vamos a castigar. Bueno, al menos en mi hogar, si las niñas hacen algo incorrecto, tiene que venir una consecuencia, tiene que venir un castigo. Esto yo te dije que esto no se podía hacer y tú lo hiciste. Entonces, está la corrección, está el perdón, ok, lo hiciste mal, te corrijo, perdono, pero tiene que venir una consecuencia, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, el castigo que viene a través de lo que hiciste. Si hiciste esto y te dije que no lo hiciera, pues entonces ahí está tu consecuencia. Lamentablemente ahora no vas a poder ir a esto, no vas a poder hacer aquello, ahora esto va a ser así, ahora van a haber cambios así. Viene una consecuencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos temor del Señor,
es porque nosotras no queremos hacer cosas incorrectas, porque va a venir un castigo, porque el Señor corrige a sus hijos. Y todo padre tiene que corregir a sus hijos y castigarlo cuando no están haciendo las cosas bien. Entonces, sí, el temor de Jehová es el miedo a que vengan consecuencias que por nuestras malas decisiones, por nuestra mala manera de vivir, por nuestra desobediencia. Y sí, se siente ese miedo. Yo lo he vivido. O sea, yo no quiero desobedecer al Señor porque siento el temor de que por esto que hice viene el castigo. Y bueno, Gila, por entonces que entonces Dios es un Dios castigador, entonces que les ha dicho que cada vez que pecamos el Señor nos va a castigar. Bueno, chicas, hay consecuencias. No podemos hacernos las simples eh, eh, con este análisis. No podemos hacernos la simple, la gracia del Señor. Entonces, ¿dónde está la gracia del Señor? Sí, todo eso está el favor y la gracia del Señor, pero porque tengamos el favor y la gracia del Señor, no quiere dejar dicho que cuando hagamos cosas que no están correctas, que no están dentro de la palabra de Dios, Dios no nos va a castigar, viene consecuencias. Entonces ahí donde yo aplico, ese es el temor al Señor, ese es el temor a Jehová. Claro, a medida que nuestra relación va creciendo, que vamos conociendo de Dios, ya no tanto es que sentimos como ese miedo, ay, bueno, el principio de la sabiduría es el miedo a Jehová, entonces yo tengo que tenerle miedo. No, no me refiero a eso, no. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con nuestro Padre. Entonces están nuestros hijos, ellos tienen una relación con nosotras, ¿verdad? Hay una relación, eh, hay una relación muy cercana, una relación de amor, hay una relación de respeto, una relación de misericordia, de bondad, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hacen algo que no está correcto, bueno, puede venir el temor en ella. Bueno, mami y daddy se van a poner grave, no le va a gustar, pero ya no es un temor de que, Dios mío, me van a matar, me van a mandar para la India, me van a poner una semana sin comer, o sea, va a venir el castigo más desastroso, porque cada vez que hago algo que no está correcto, viene un castigo desastroso. Bueno, vamos a ponerlo como en los tiempos de antes, que nosotros escuchamos eso de nuestros padres, nuestros abuelos, que los padres castigaban de una manera brutal, de una manera salvaje, que cuando el muchacho no hacía las cosas correctas eran con unos palos, eran con unas varas, le dejaban no las marcas, sino los muchachos hasta se les brotaba la carne de la piel. Entonces eso era un miedo de, de, de hacer cosas incorrectas. Mi papá me dice que, acá haciendo un paréntesis, que cuando él estaba niño, tenía como algunos 11 años, imagínense, mi papá tiene 71 años, estoy hablando cuando él tenía esa edad, y su padre, que era mi abuelo, era un hombre bruto, y entonces él me dice que ellos terminaron como de cenar, y entonces le habían dado su cena con un vaso con leche. Y mi papá dice que se bebió la leche, pero como que se quedó con el deseo de beber un poquito más. Entonces él como que se quedó viendo a alguno de sus hermanos como que, ay, como que me gustaría un poquito más de leche, pero no se atrevía a pedir más porque eso fue lo que a él le tocó. Entonces me dice a mi papá que cuando su papá, o sea, mi abuelo, como que notó eso, le dijo, ¿qué pasa? Tú te quedaste con hambre y tú quieres más leche. Y mi papá inocentemente le ha dicho que sí. Pues eso fue simplemente para castigarlo, no con golpes, sino que le dijo que tú quieres leche, pues le buscó un galón de leche y le dijo, te vas a beber toda esta leche hasta que acabe. Y mi papá dijo que la leche le salía por la nariz, le salía por la boca, le salía, bueno, por todas partes, que no pudo más. Y como no pudo beber más leche, entonces ahí vino el otro castigo, que fue darle con la vara y castigarlo. O sea, qué brutalidad. Entonces, no estamos hablando de que si yo hago algo que al Señor no le agrada, hice algo que al Señor no le agrada, va a venir un castigo así. No, porque el Señor nos corrige con amor y nos corrige con sabiduría, ¿verdad que sí? Pero sí hay un temor de que vamos a pasar por una consecuencia, por alguna decisión o una desobediencia que nosotros hicimos. Viene la consecuencia. Y ahí es donde yo digo, sentimos ese sentimiento de que, wow, Señor, te fallé, viene la consecuencia.
Y sabemos que el Señor nos va a corregir y que vamos a pasar por situación difícil, pero Él lo va a hacer con amor, ¿verdad? Aclarando esto. Seguimos para acabar. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿verdad? El 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Recuerden que hablamos de eso, años de vida, hablamos de la vida eterna, o sea, por la sabiduría, se aumentarán nuestros días y años de vida se añadirán por ser mujeres sabias. Y acuérdense que les hablaba de vida también, pero aunque sea la vida terrenal, vivirla en bendición, eh, con esa tranquilidad que el Señor nos da de nosotras ser mujeres sabias. Dice el 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Oigan esto, y si fueres escarnecedor, si fueras una mujer escarnecedora, o sea, una mujer burlón, una mujer que te da lo mismo, pagarás tú solo. ¿Qué está diciendo la sabiduría aquí? Que si nosotros somos mujeres sabias, es para nuestro propio beneficio. Si fueres sabio, para ti lo será. O sea, esto es para nuestro propio beneficio. Esto no es para beneficio de Dios. Esto no es para nosotras poner a Dios allá en la cima. No, porque el Señor está en su trono y siempre va a ser Dios. No va a dejar de ser Dios porque nosotras desobedezcamos. Sí, se va a poner triste. Le duele su corazón, pero no va a dejar de ser Dios porque nosotras desobedecemos, porque nos apartamos del camino, no va a dejar de ser Dios. Entonces, el Señor le está diciendo que a través de la sabiduría, esto es para ti, mi hija. Si eres sabia, esto es para tu beneficio. Pero si eres una mujer escarnecedora, para ti lo será también. O sea, si eres una mujer de este tipo, lamentablemente, tú misma vas a cargar con tu propia mala vida, lo que está diciendo, o sea, con tus propias consecuencias. El 13, aquí del 13 a 18, habla de la mujer insensata. La mujer insensata, o sea, la mujer ramera, es alborotada, es simple e ignorante, le habíamos explicado esto, el 14, se siente en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, ¿verdad? Para llamar a quienes que van por sus caminos derechos, para llamar a aquellos que van por su camino derecho y dicen a cualquier simple, ven acá. O sea, ¿a qué se refiere a cualquier simple? A cualquier necio, a cualquier ignorante, a cualquiera que hablábamos ahorita de, del, del simple, que es el que no tiene corazón, está sin cordura, está como en el aire. Entonces dice, para llamar a cualquier necio, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces. Le dice a los insensatos de corazón, ¿verdad? Mira, le dice la mujer insensata, ven acá, las aguas hurtadas son dulces. Y yo buscando de qué significa hurtado. Hurtado es como cuando se lleva, ¿verdad? Cuando está en el mar o está el río y, y se va como alejando esas aguas de la orilla, como del Mediterráneo, es como hurtar, como que desvía, como que aparta, como que se apartan esas aguas de la orilla. Eso significa hurtar. Pero investigando, cuando habla aquí de las aguas hurtadas, es hacer fraude de la palabra de Dios, hacer algo prohibido de la palabra de Dios. Entonces, le dice a los faltos de cordura, o sea, a los insensatos de corazón, las aguas hurtadas son dulces, ¿eh? Miran como endulza, ¿verdad? Las cosas incorrectas, en pocas palabras, son dulces. Dice, el pan comido en oculto es sabroso. Volvemos a decir, las cosas incorrectas, las cosas mal hechas, las tinieblas, es sabroso. Fíjense que el enemigo siempre pone el pecado como algo tentador, como algo atractivo, como algo seductor. ¿Eh? Porque mira, Dios no quiere que haga eso. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Le dice, coman de todo menos de este fruto. ¿Verdad? No era un fruto que era feo, porque si el fruto hubiese sido feo, que se ve mal, el enemigo no le dice a Eva, mira, come, come, porque él mismo sabía. Ella va a ver esa mata que era fruto podrido, frutos feos, ella no se va a interesar en comer esa porquería. O sea,
el árbol que el Señor le dijo, de ese no coma, de ese fruto no coma, eran frutos bonitos, frondosos, ¿eh? Y el enemigo tienta con cosas bonitas, con cosas llamativas, con cosas que no importa, te das un placer, gozas de un momento. Entonces es sabroso lo oculto, Jehová reprenda al diablo. Dice el 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, está diciendo la sabiduría, y no sabe que lamentablemente haciendo esto, lo oculto, lo que no está bien, lo estamos nosotras mismas matando. Nosotras mismas nos estamos enterrando en lo más profundo del Seol, en lo más profundo de aquellos que lamentablemente están enterrados y cuando llegue ese día del juicio, ¿verdad? Lamentablemente, no van a ir con Cristo porque todo lo que hicieron, pues al Señor no le agradó. Entonces, nada, chicas, este es muy interesante este capítulo, ¿verdad? A mí me encantó este capítulo, déjenme chequear aquí. Muy interesante, me gustó mucho estudiar este capítulo, eh, es tremendo. Y me aclaró, aquí me gustó mucho donde dice que corría al impío y al escarnecedor, eh, va a ser avergonzado. O sea, qué bueno que el Señor me enseña esto para que no nos sintamos mal. Cuando tal vez nosotros tengamos personas que entendemos que necesitan de Dios y que son personas impías, pero que son de esta manera, el Señor le está diciendo, no nos carguemos, mis hijas, no nos carguemos. Invirtamos nuestro tiempo en personas que sí estén dispuestos a tener un cambio en su vida. Nada, chicas, seguimos aquí adelante, así que le vamos dando duro a estos capítulos para ver si avanzamos un poquito. Dios le bendiga y la quiero mucho.